fuerte, nunca la había tenido tan fuerte, había tenido otras experiencias cercanas así al momento de irse, pero no tan de cara a cara, ¿no? Tan experimentar en el cuerpo lo que es eh, perder la conciencia y luego regresar y estar en un estado bastante complicado físicamente, pero afortunadamente la buena vibración de los amigos, el acompañamiento de seres muy queridos, amorosos y gente de muchas partes que en esos momentos uno cree que esas ayudas no existen, sí existen, se siente el ánimo, la motivación, las ganas de volver a estar. Y lo otro fue a respetar el ritmo de la naturaleza que dice, quieto, pare, y dedíquese a que el cuerpo se repare. Ha sido maravillosa la recuperación, no se nota nada de lo que me tocó vivir y afortunadamente no fue más grave de lo que pudo haber ocurrido. Y yo muy complacido de estar aquí contigo, Juan. Y muchas gracias porque tú siempre has estado en los momentos complicados de los últimos años de mi vida y me has acompañado. Hermano, ni más faltaba. Y es que, Martín, yo creo que qué bueno esta conversación que vamos a tener hoy sobre la luna llena de Sagitario, el plenilunio de Sagitario, porque ese plenilunio está acompañando el cambio de Júpiter de signo. Júpiter ha estado durante un año en el signo de Géminis y empieza su andar por Cáncer con esta luna llena. Es decir, Júpiter entra el 9 en 3 días a Cáncer, pero la luna llena es el 11. Entonces prácticamente, como es una luna en Sagitario, está regida. Es como si le estuviera dando el cosmos la bienvenida a ese Júpiter en Cáncer, a que las cosas, a ver, pongámoslo en estos términos, Martín. Yo creo que Júpiter nos pone en contacto como con una ley implícita. Es como si nos hechizáramos todos de unas verdades. Por ejemplo, no sé, nos hechizamos todos como sociedad de creer que un billete es más valor que un árbol, que el agua, que muchas otras cosas, y entonces nos hechizamos en una verdad, en un dogma, en una visualización de la vida, y cuando Júpiter cambia de signo, es como, y cuando Júpiter hace aspecto con Saturno, es como si los cronocratores movieran un poco ese hechizo, ¿sí? Y en el caso de nosotros, tuyo y mío, que tenemos un Júpiter en Acuario, esto nos está pasando en este momento Plutón por ahí, es como si estuviera rasgando esos hechizos con los que nos hemos movido en nuestro andar, allá a nivel individual, ¿sí? Y prácticamente todo el tema del accidente y toda esta situación, que tanto lo viviste tú como lo viví yo desde la perspectiva viendo todo el proceso, es una invitación dura y radical a que tal vez en los parámetros que hemos regido nuestra vida necesitamos reformarlos, necesitamos abrir hacia una nueva expresión. Y desde el punto de vista de nosotros que somos astrólogos, yo creo que a donde hay que abrir esos espacios y dejarnos de hechizar es a tener una astrología más del corazón y menos de la mente, más del sentir Júpiter en Cáncer, más de hablar no tanto de aspectos y de cuadraturas y de puntos matemáticos, sino hablar de el humano que está detrás de todo ello, ¿no? Claro. Es que es interesante ver el tema astrológico. Una es verlo reflejado en el libro de los cielos, donde tú ves los movimientos planetarios, pero esos movimientos existen encarnados en un ser humano, en una comunidad, en un proceso. Y en cada persona, esa sincronía que existe entre el movimiento astronómico, para cada ser humano representa una variante diferente, única, irrepetible. Entonces, por ejemplo, para mí representó volver a vivir, incluso hacerme la pregunta, ¿y ahora qué? Y exactamente en la misma dinámica que tú estás mencionando, preguntarme, bueno, ¿y la astrología de la cabeza para qué sirve en estos momentos? O la astrología puesta en un contexto más vívido, más real, más humano. ¿Qué significa? Y estando allá en el hospital pensaba, ¿no? ¿Cómo es esa entrada de Saturno en Aries? Porque fue un poquitico antes de la entrada de Saturno en Aries.
y de Júpiter, que va a cambiar a Cáncer, que es otro, salen de signos mutables y entran en signos cardinales, hablan de un nuevo comienzo. Eso en mí, ¿qué es ese nuevo comienzo? Y decidí no ponerle cabeza. Dije, pues, si me golpeé la cabeza no quiere decir que tengo que seguir viviendo desde la cabeza, sino viviendo desde el corazón, desde el sentir, lo cual no indica que descarte el conocimiento racional, sino que no me quiero perder en formulaciones racionales, sino en vivir la vida, el instante, la presencia. Una cosa que me queda de todo esto es el agradecimiento por la vida, por las personas, por las circunstancias, por el ahora, hermano, más allá de qué argumentación hay detrás astrológica. La hay, al mirar mi carta la hay, pero igual es la vida, lo que hay que vivir y lo que implique de nuevo estar acá para compartir o para vivir. Entonces, desde ahí, Juanca, tu amistad, por ejemplo, y este espacio, para mí es un espacio que queda, pero queda de una manera diferente, distinta. ¿Cuál? La iremos encontrando en el camino. Y ese Júpiter es también tener la posibilidad de valorar en Cáncer el concepto de hogar, de familia, de comunidad, de colchón. Entonces, personalmente ha sido para mí encontrar personas muy valiosas, inclusive personas que no conozco, en ese apoyo. Y personas valiosas, mi familia, mi gente cercana, tú, que están ahí, que uno dice, ahí se prueba la verdadera amistad, ¿no? En ese núcleo de contacto. Y pues Saturno me mandaron aquí como un niño pequeñito a aprender de nuevo. No entendía lo que pasaba cuando volví. Y siento personalmente que ese Neptuno-Saturno fue volver a retomar esta realidad, este cuerpo, aceptar las dificultades del proceso, pero igual seguramente es el final de una época de vida y el comienzo de otra. Es un reset total, es como un renacimiento, Martín. Yo lo veo así también, ¿no? Y parte de ese renacimiento, y yo creo que a eso es lo que le debemos apuntar, em, es empezar a hacer más un trabajo de una astrología menos técnica, ¿sí? Es que, claro, en estos días estaba hablando con una persona que nada tiene que ver con este mundo de la astrología. Me decía, Juan Carlos, lo que pasa es que a mí me parece que la astrología es muy complicada, eso hay que estudiar mucho, ustedes hablan de muchas cosas tan raras, ¿sí? Y yo pensaba, claro, hay que tener un lenguaje más cotidiano, menos astrológico. ¿Para qué se pone uno a mostrar que la cuadratura, que el trígono, que el sextil, que el no sé qué, cuando en realidad eso no queda en el corazón queda de pronto el ejemplo, la imagen, el mito, el cuento, la historia. Y yo creo que a eso es lo que nos invita esta luna llena en Sagitario, que es encontrarle el sentido sin tanta metodología, porque es Claro, Júpiter entrando en Cáncer, es que me da una resonancia en el corazón, con qué historia, con qué vivencia, ¿no? sí. Hay una cosa, Juan Carlos, y tú lo has dicho desde que empezamos a hablar hace ya 5 años en este espacio, la vida sabe más. Entonces, cuando miramos los aspectos astrológicos, estamos interpretando desde un ángulo de la vida lo que vemos, como cuando vemos un paisaje desde un lugar se ve de tal forma, pero eso no significa que desde otro ángulo el mismo paisaje nos revele otras visiones. Y yo creo que estamos entrando en una época donde hay que ablandar la interpretación astrológica para hacerla más humana, más viva, más inspirada, como, incluso para reconocer que eso se manifiesta en este plano a través de nosotros. Si nosotros no estuviéramos, pues ahí está la configuración, pero a través de cada persona es un misterio, un milagro que se manifieste, porque no es que esté escrito, es que se está dando en el momento. Tampoco se trata de evitar nada. Es más, ¿qué hace uno evitando qué? Evitando vivir. Y lo otro es, ¿cuál pelea con el tiempo, con la vida? El eje de Géminis-Sagitario es el eje de la comunicación, del conocimiento. Y cuando miramos esos eventos y lo que podemos vivir ahora cada uno,
es también como dar ese espacio de vacío para que emerja lo que tiene que emerger, no algo preconcebido por los conceptos y las configuraciones astrológicas como las hemos interpretado, que es válido, pero eso no es lo único. Es más, en un momento dado no tiene importancia. ¿Ves? Lo que tiene importancia es que estás ahí viviendo un proceso, una experiencia, una circunstancia vital, pero tu vida es más grande que eso, ¿no? Aunque estés viviendo eso, algo que tienes que pasar temporalmente un tiempo en esa situación, pero eso va a cambiar y va a generar otras experiencias. Me encanta eso que estás diciendo, porque fíjate, como la vida sabe más, nuestro self es que se expresa a través del destino de todo lo que vamos viviendo. eh, para poder escribir ese guión, hace todo un trabajo para que tú te puedas encontrar con ciertas personas, para que te puedas enamorar de ciertas situaciones y de ciertos momentos y de ciertas personas, como para que tú de repente hagas una carta de una sinastría, por ejemplo, y digas, ah, no, usted tiene a Lilith encima de mi luna, entonces no, ni me hable. Evito esta situación. O por ejemplo, no sé, eh, salió un plan familiar y entonces estamos mirando viajar a tal lado y entonces tengo el dinero, tengo los pasajes, tengo los pasaportes, tengo las cosas, todo está saliendo y de repente miro la carta natal. Ah, no. No, porque ahí precisamente está Plutón encima de mi Júpiter y de pronto me muero en ese paseo y entonces no hago, no vivo, no digo nada. Ah, no, Mercurio está en retro. No, para el viaje, no, no vamos a hacer nada. ¿Sí? Es decir, a lo que voy con esto es que quienes nos creemos nosotros el ombligo del mundo como para llegar con unos argumentos racionales a detener la vida. Y cuando en realidad la vida que sabe más se encarga de irnos mostrando el camino con cada una de las amistades, los eventos que van sucediendo a minuto, y más bien, la astrología sí me puede servir para darle un significado, para entender qué fue lo que sucedió en ese momento, o para entender un poco más allá e hilar detrás de bambalinas, pero no para dejar de vivir. Es que a mí me aterra un poco cada vez que veo alumnos míos eh, volviendo una maraña la mente, es que tengo este aspecto y tengo este otro. Y yo lo que pienso es, todo el tiempo hay aspectos, todo el tiempo hay tránsitos. Si ustedes miran sus tránsitos, van a ver que Plutón o le está haciendo trígono o sextil o cuadratura o semicuadratura, algo, a algún planeta de su carta natal. Y entonces quedarnos en la visión astrológica de esos aspectos y dejar de vivir porque está sucediendo un aspecto en mi carta es absurdo. O sea, yo creo que necesitamos aprender a ver la astrología como algo que me permite leer mi carta, que me permite escribir el guión, entender lo que está pasando, lo que el self me quiere decir a través del destino, pero no para dejar de vivir en absoluto, no para cuadricular. ¿Qué tal uno cuadriculando? Entonces, tengamos relaciones sexuales tal día para que el bebé nazca de tal signo y por favor que sea cesárea para que nazca al mediodía, para que le vaya bien laboralmente y económicamente. O sea, ¿qué es eso? ¿Sí? Eso no puede ser. ¿Sí? Claro, el libro de los cielos sirve es para darnos cuenta que estamos interconectados, ¿no? Con algo más grande, que estamos tratando de entender, pero sobre todo de vivir. Independiente si entiendes tu carta, entiendes un aspecto, estás viviendo. Y solo cuando vives la experiencia puedes decir, ah, ese era el tal Júpiter, el tal Plutón, el tal Saturno. Ahora, si se utiliza la información astrológica para ¿evitar qué? Puedes elegir es más bien con voluntad, con conciencia, cómo vives ciertos procesos. Encontré en estos días precisamente un reel de Sadhguru, me llamó mucho la atención. Dice, mira, el ser humano no hay forma de tenerlo contento. Se vive quejando de que siempre le falta algo. Entonces no tiene hijos y se queja porque no tiene hijos. Tiene hijos y se lamenta de tener hijos. No tiene un trabajo que le satisface y cuando tiene el trabajo se lamenta de su trabajo, de sus jefes. Y cuando no tiene pareja se lamenta y cuando tiene pareja y se le da pareja, también se lamenta. Entonces la vida es sufrimiento, dice no, tampoco. La vida es, lo que hay que aprender es a navegarla. La vida no es ni sufrimiento ni solo dicha, tiene circunstancias
y tú aprendes a fluir y a moverte en ellas. Cuando lo vives así, puedes encarar de una, porque lo que la vida te está retando es a que fluyas. Hay momentos muy fluidos, muy hermosos, pero esos no son eternos, tienen su temporada. Y hay momentos complejos, difíciles, todos lo hemos tenido y los vamos a tener. Y en ese momento también hay que saberse mover. Entonces, el rol de víctima, de culpar al destino, a la vida, y si no encontramos, le echamos la culpa a Saturno, pues no tiene sentido. Es más bien, puede ser incómodo, sí, o puede ser muy agradable, sí. Las dos cosas hay que... Thich Nhat Hanh, el gran maestro Zen, decía, o dejó una enseñanza muy, para mí muy valiosa. Dice, si la naturaleza del sufrimiento es la impermanencia, podemos trabajar para eliminarlo. Cuando aparecen los sufrimientos, podemos hacer algo para eliminar ese sufrimiento, para quitarlo, para procesarlo y aprender de él. Y si la naturaleza de la felicidad es la impermanencia, pues necesitamos trabajar para cultivar momentos de felicidad, porque la felicidad tiene tiempos. Y eso es un arte, el arte de vivir, el arte de vivir. Y en última, si te quieres echar la culpa o echarle la culpa, da igual. Tal vez en vez de echar la culpa es asumir y decir, ¿qué hago frente a este reto? Hay retos muy valiosos. He visto personas que se les armó una gran crisis en un momento muy fluido. No supieron eh, manejar la situación y eso que era benéfico se les reventó, se les salió de las manos y terminó convirtiéndose en un problema porque se expandieron demasiado y les faltó la prudencia, el método o, o el esperar un poco y aceleraron el proceso y se desbordaron, como un río, ¿no? Que si se desborda es un problema, lleva a muerte, pero el mismo río, si se canaliza, si se sabe vivir, es vida. Entonces, no solamente los momentos difíciles son los que nos van a generar retos, los momentos de crecimiento, de expansión, de fluidez, también se requiere tener un sentido de realidad y de conexión consigo mismo y con el entorno para que sean benéficos. Y los momentos difíciles también hay que saberlos asumir, porque ¿qué haces cuando tienes que someterte a una experiencia incómoda? Echándole la culpa a alguien lo vas a resolver, te vas a amargar. Asumiendo qué puedes hacer en medio de la dificultad, lo poco que puedas hacer para mejorar o tener la paciencia. Por eso cuando una persona va donde el médico se llama paciente, porque es una cualidad de Saturno que dice paciencia, constancia, persistencia. Tómese las goticas 3 veces al día por 5 meses. Paciencia. Lo que en el tiempo se dañó necesita tiempo para repararse. Me encanta eso. Y es que, Martín, pues una luna llena es poner en evidencia cosechas. La cosecha que estamos poniendo en evidencia en este momento es la síntesis de lo que hizo Júpiter en Géminis con la gran capacidad de abrirse a conocer muchas cosas y a meterse en cuanto curso, en cuanto viaje, en cuanta cosa iba pasando, para ahora que pasamos a Júpiter en Cáncer y que es lo que pone en evidencia la luna, se trata de conectar es con el corazón, no con todos los libros, textos, cursos, diplomas. ¿De qué sirve? Sí. Y acá se trata es precisamente de reconecto más bien con qué sentido me da para mi vida individual y personal cáncer, para mi hogar, para mi nutrición. Y por eso yo creo, Martín, que necesitamos hacer más actividades en donde se hable menos de técnica y más del corazón, más de sentimientos, más de percepción, más de historias, menos de cuadricular la vida, menos de tratar de prever situaciones, sino más bien las vivo y les doy significado. No, lo contrario. Me encierro, me aíslo, me cuido, me protejo, me enconcho y no tengo ni significado de vida ni nada, sino solamente utilizo todas mis herramientas físicas, mentales, emocionales para evitar caerme, para evitar que me duela la vida, para evitar cualquier cosa. Cuando en realidad podríamos con este Júpiter en Cáncer salir, expandirnos, vivir, caernos, llorar,
deprimirnos, entristecernos, alegrarnos, fascinarnos, no sé, como recuperar esa inocencia de la vida, en lugar de estar prevenidos todo el tiempo. Entonces busquemos qué va a decir este aspecto y cómo me afecta este aspecto y cómo me afecta esa cuadratura. Martín, Dios mío, ¿cómo me afecta si me cae encima de tal cosa? ¿Sí? Cuando en realidad es, ¿por qué no recuperamos la capacidad de, a ver, ¿y de qué viene? A ver, déjate sorprender por la vida. Y más bien recibe lo que te va dando con buen ánimo, con buena voluntad. No sé, para mí eso es lo que está llamando Júpiter en Cáncer, ¿no? A que le bajemos a la mente y a la mente que termina siendo una gran herramienta de preservación humana. Entonces estamos siempre poniéndonos en las situaciones más difíciles, más caóticas, porque yo tengo que saber responder hacia todo eso, cuando en realidad no, o sea, la vida no es tan dramática. Bajémosle a la mente a problemas que ni siquiera existen y más bien vivámoslos. Dejémonos de estar protegiendo tanto con tanto conocimiento y tanta cosa y tanto aspecto, ¿no? ¿Mm? Yo me di cuenta de eso, Juan, de varias actitudes que estaba teniendo, que era una forma de defenderme para no reconocer mi vulnerabilidad, mi humanidad, y eso me ayudó mucho. Hay momentos donde de nada te sirve tener ni siquiera la explicación, y hay momentos que aunque busques la explicación, no encuentras la explicación, no hay forma. Entonces, ¿qué te queda? Asumirlo, asumir lo que estás ahí viviendo. Y cuando hay situaciones que podemos evitar, pues las podemos evitar. Tú eliges evitarlas o no, pero hay situaciones que ni siquiera te las puedes quitar del cuerpo, como sentir dolor físico. ¿Qué puedes hacer? Llega un momento donde uno lo rechaza, eso es normal, eh, humano, pero llega un momento donde te cansas de la pelea de estar luchando con quitarse. Entre más luchas por quitártelo, más te duele, más resistencia, pero tampoco es que uno diga, ay, ya no siento nada. Claro que se siente, pero pues aceptas que es un proceso. Yo creo que la clave está no en los eventos, sino en los procesos que se están dando detrás de los eventos. Y esta luna de Sagitario que tiene que ver con el entendimiento, con la comunicación, con la visión, con entender lo que nos enseñaron, que nos es útil para relacionarnos, para vivir en una sociedad, así no sea perfecta, ni que lo que nos han enseñado sea la última verdad absoluta, no es, pero nos ha servido para movernos. Pero también hay otras enseñanzas que no vienen ni de los libros ni de los maestros, por más encumbrados que sean, vienen de ti mismo. Y a veces hay que parar para podernos escuchar, porque si no nos paramos, estamos es como una imagen donde vamos corriendo y viene el tiempo detrás correteándonos como a alcanzarnos y nosotros corriendo o detrás del tiempo o el tiempo detrás nuestro o nosotros detrás del tiempo. Y no se trata de eso, se trata de hacer lo que se puede, lo que no se puede, pues no se pudo y no pasa nada. Estamos vivos. Eso hace parte de la experiencia humana. Y hay eventos que no vamos a encontrarle respuesta y hay que renunciar a tener la respuesta, porque cuando estamos buscando la respuesta estamos evitando vivir el proceso. Entonces, no le busquemos tanto con la cabeza, vivámoslo. A veces es doloroso, incómodo, maluco, otras veces es felicidad extrema. Vivámoslo. Eso es parte de este viaje, de este camino. Es que esa es la defensa natural de Júpiter, ¿no? Eh, darle significado a la vida, a las vivencias, al dolor, a todo, a todo. Entonces, desde esa perspectiva, sí, inmediatamente le encuentro un significado, me deja de doler y ya. Entonces, No, sigo, y exacto, y entonces ahí está el tema, porque es una polarización, ¿no? Necesito entender que la vivencia corporal, la vivencia biológica, y a veces sin sentido, y a veces absurda, es tan importante como toda la teleología y todo el cuento que nos echamos con Júpiter. Porque fíjate que Júpiter como regente de Piscis lo que busca es aterrizar el misterio en un dogma, en una fe, en un libro, en unos mandamientos, en unos aspectos astrológicos, en algo. Como esto que me pasó necesito ver. Que es que estaba Plutón encima de tal lado. ¿Sí? Y entonces, de esa manera, es como si aterrizara, porque el misterio, como no tiene forma, me asusta.
me impacta, es un fantasma. Qué miedo ese fantasma que no me deja ni dormir. Entonces yo necesito arropar ese fantasma, ponerle una sábana encima, es decir, ahí está. Entonces es la forma como tiene Júpiter de darle al misterio una connotación, cognición. Entonces se la damos en religión, en dioses, en mitologías, de muchas formas. Pero a veces hay cosas con la vida que necesitan ser sostenidas en misterio, necesitan ser sostenidas en no sé ni por qué, ni de dónde, ni para qué, pero está y existe una situación. No sé de dónde apareció una enfermedad genética que tengo. No sé ni para qué ni por qué, pero está ahí, me ha acompañado desde los 15 años. Está ahí. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué hago peleando con esto todo el tiempo si no tiene sentido y no? No, es un misterio y ese misterio me bordea y termina abriéndome unos espacios y unos caminos. Entonces, yo creo que eso es Júpiter también entrando en cáncer, ¿no? Es como me doy el permiso de que no tengo que conceptualizarlo, simplemente siento el misterio, no lo pongo en texto. ¿Sí? Lo que decía el sabio griego, y solo sé que nada sé. Y eso es muy profundo, porque nosotros no vinimos aquí a saber en la cabeza, a tener una cabeza al estilo extraterrestre, más grande que el cuerpo. Cuando la necesitemos, la naturaleza lo va a fabricar de esa manera. Lo que necesitamos es vivir. Y no necesariamente saber significa teorizar ni acumular información, sino es experimentar, vivir. Vamos a tener que pasar por muchas experiencias y para que la vida tenga sentido, no se requiere de que yo encuentre un sentido en la cabeza, pero la realidad va por otro lado. Hay momentos donde no le vas a encontrar justificación a nada, simplemente estás metido en una experiencia que requiere ser vivida, requiere ser... Alguien decía que Dios está viviendo a través de nosotros en múltiples experiencias, descubriéndose a sí mismo. ¿Cómo sabe uno que por más astrología va a salir a la calle y se va a encontrar con X experiencia? ¿Cómo lo sabes tú? Y si se trata de evitar, ¿estás evitando qué? Nada. Lo que te inventas o te vives de una manera como que con esto que yo ya sé voy a evitar, es lo que estás interpretando, pero tú no estás evitando vivir. Lo puedes vivir a más conciencia. Puedes de pronto elegir que sea menos traumático. Pero si ocurre, lo que nos está diciendo la vida es, oiga, disfrute este momento, tome conciencia de lo que no había visto y si no entiende, no importa, lo está viviendo. Esa es el mejor entendimiento, es que lo está viviendo. Es como lo está viviendo. En el Zen dicen, uno de los koanes dice, esto es, y hay puntos suspensivos, esto es. ¿Qué es? ¿No? Esto es, punto, se acabó. Entonces es una alegría como tener que quitarse ese peso de justificar, entender, enseñar para prevenir. ¿Prevenir qué? Pues ese Júpiter nos enseña ahora a valorar, está entrando en el elemento agua, es inteligencia emocional en cáncer, comunidad, familia, arraigo, y la vulnerabilidad nos muestra que necesitamos compartir con otras personas. Y Júpiter en ese sentido de abundancia y generosidad es que no estamos solos. Y si nos sentimos solos, es importante crear esas redes, nutrir esas redes, porque las vas a necesitar. Si nos creemos muy autónomos allá en Capricornio, en Sagitario, pues eso es una verdad a medias. Cuando la vulnerabilidad te toca, te demuestra que esa autonomía es estar viviendo en el poder que crees tener aislado del mundo, pues no te sirve. Lo que te sirve es contacto humano, calor humano, presencia de un ser humano a tu lado. Por eso cuando nacemos necesitamos a la madre, nos guste o no. Sin ella no habríamos podido estar en este plano, ni menos sobrevivir los primeros 3 años de vida, o los que hicieron de protectores nuestros. Entonces, esa humildad de reconocernos como individuos con los cuales tenemos una vida compartida y hacerla más suave, ¿no? Bajarle el volumen a las asperezas. Mm. Júpiter en cáncer, la conexión humana empática
em, realmente la verdadera conexión. Em, Fíjate que, a ver, voy a poner un ejemplo, ¿no? Compro un libro y empiezo a leerlo, pero el libro no me atrae, no tengo resonancia. Ya, lo deseché. Pero cuando tiene resonancia esas letras, estoy haciendo una empatía del corazón, del alma. Estoy conectándome con el autor, independiente que el autor no esté presente, pero empiezo a ser uno con el autor en sus palabras y en sus imágenes, en las historias que va contando en el libro. ¿Sí? Esa es la empatía de cáncer. Es una conexión que trasciende las fronteras, precisamente es agua, es donde todo se mezcla, donde todo se diluye. Eh, Mm. yo creo que ese es uno de los eventos que viene a mostrar esta luna llena, como qué tanto estás conectando realmente con las cosas o qué tanto estás simplemente defendiéndote siempre de todo, qué tanto puedes empatizar realmente con algo, ser una conexión. En ese sentido, las lunas llenas, lo que pasan entre una luna llena y otra, nos abren la puerta al entendimiento, a reconocer lo que tenemos claro con el sol, pero también a reconocer lo que estamos proyectando o lo que estamos recibiendo con la luna. Y en ese sentido, los eventos que ocurren alrededor de estas lunaciones nos ayudan a vernos a nosotros mismos. ¿Qué pasa a nivel emocional? ¿Qué está ocurriendo en esos momentos? ¿Qué puertas nuevas se abren a partir de lo que está ocurriendo en nuestra vida? Eso no lo sabemos, sino solamente como cuando en la película el explorador va caminando y se abre una puerta. ¿Cómo sabe qué hay allá? Pues tiene que meterse, tiene que atravesar. Solo cuando se meta y explore y experimente, y eso es Júpiter, explorar, experimentar, entonces vas a saber qué es. De lo contrario, lo que te cuenten es la versión del que te está contando y no sabemos si él entró o cómo entró o de dónde toma su versión. Vivir la astrología de esa manera es más positiva, es más aterrizada que tratar de interpretarla según los cánones que nos han dado los libros, que es valioso, nadie dice que no, pero no nos podemos quedar solamente en esa, como como si nos enseñaran las vocales y el alfabeto para aprender a leer y nos quedamos ahí. ¿No? Puedes escribir, puedes leer, puedes manifestar, puedes volverte creativo. Y es creo que la invitación, asumiendo con sentido de realidad, de objetividad, que la astrología nos puede invitar es a vivir la vida y a aceptar que hay una parte que no está escrita ni por ningún libro, ni ningún astrólogo, ni nada, incluso ni que ni siquiera lo sabes, simplemente se va a manifestar y aceptarlo con humildad. Y ya. Tú estás poniendo un punto poderosísimo, que es el arriesgarnos a vivir, el coraje para arriesgar a entrar a una nueva situación. Eso es cáncer, es la puerta de manifestación del espíritu en la materia, es la puerta de manifestación del alma. Es donde, para los antiguos egipcios, como es el cáncer, es el donde se termina el día e inicia uno nuevo, era donde se arrancaba todo, era más importante que el mismo ascendente porque lo que dice la casa 4 cáncer es, es donde se manifiesta en formas, es donde empieza a tomar forma algo, por la valentía, las ganas de ver qué es lo que hay más allá, la necesidad de rasgar un velo, de nacer, de manifestarse. ¿Sí? Entonces, Júpiter en cáncer por eso está exaltado allí, porque es como eh, empezar a cargar con coraje la posibilidad de de manifestarnos en este mundo, de dejar huella, de dejar un reconocimiento, de decir, cuando ya partamos de este plano, decir, ah, pues, ¿y quién era? Pues, por sus obras, por sus hechos, por sus manifestaciones, por sus hijos, por biológicos y no biológicos. Mire, eso era. ¿Sí? Mm. Pues sí, Juan, ese es el tema. No significa que botemos la casa por la ventana, tampoco, pero significa que nos damos el permiso de saber que no sabemos y que estamos dispuestos como a experimentar el misterio. Si no, no sería misterio. Es,
por más astrólogo que sea, uno puede ver un movimiento y dice, ay, tal movimiento, tal cosa, pero tú sabes qué va a pasar, ¿no? ¿no? Sabes que hay un proceso. Es más, a veces con la astrología usada para prever eventos, estamos viendo pero no estamos viendo que, que el proceso puede ir por, lo que importa detrás es el proceso, pero se puede manifestar por otros eventos y por estarle prestando atención acá, no nos damos cuenta de lo que está pasando en otra parte de nuestra vida que tiene que ver con lo mismo. Entonces es más bien que nos invita a vivir con la libertad del no saber y la libertad de ser valiente, incluso para decir no quiero, no me gusta, no lo entiendo. Eso también es válido, decir no lo entiendo. Es más, no tengo por qué entenderlo. Y si lo entiendo y me sirve, maravilloso. Y si lo entiendo y no me sirve y no me, pues da igual, estás viviéndolo. Ese es el aspecto astrológico más que lo que nos pueden decir los libros es lo que tú estás viviendo y experimentando. En esta obra, este es un viaje o una obra de teatro y tenemos múltiples personajes y distintos escenarios y en algunos somos muy fluidos y en otros nada, eso está muy estancado y eso es humano y es la historia de estar aquí en esta materia, en este plano y eso no tiene nada de raro, simplemente hay que aceptarlo y sacarle el mejor provecho o fluir a través de estas experiencias en la medida en que se pueda y que pueda, porque a veces las personas te dicen, por ejemplo, recibí mucha buena voluntad de las personas y me decían, te voy a acompañar y te voy a llevar a unos juegos de salón para que no te aburras. Y yo decía, es que no puedo ni pensar, porque me duele mucho la cabeza. El mejor momento es silencio. Otras personas me decían, te voy a mandar estas meditaciones, no podía meditar del dolor. Tienes que hacer tal y tal. Y de pronto en esos comentarios dije, todos tienen buena voluntad. Eso es lo valioso y lo recibo. Pero la buena voluntad sola, sin saber realmente lo que se requiere, es como alguien que tiene un infarto y yo tengo la buena voluntad y cojo un bisturí, me las doy de médico y le abro el corazón. Puedo matar a la persona. ¿Ves? Una persona muy querida me dijo, este remedio te sirve, consulto con el médico, me dice, ni de riesgos, puede producir una hemorragia cerebral por las condiciones en que está. Entonces dije, yo cuántas veces he sido tan atrevido de opinar de lo que no sé, de lo que pretendo saber. Para mí fue más que las personas que me lo decían, era la buena voluntad, el amor, pero no han tenido la experiencia y no tienen el conocimiento de qué es lo que pasa. Entonces, el cuidado de meterse uno a dar opiniones cuando no tiene la experiencia ni el conocimiento, hay que ser prudente porque puede dar el consejo que precisamente puede propiciar una Precipitar, crisis, sí. sí, pretendiendo ayudar y evitar. Entonces, eso me cuestionó mucho, Juan, y me cuestiona ahora, en el sentido de no negar lo que uno cree, pero tener el respeto por la persona que está experimentando. De la manera que está experimentando es como lo está viviendo y tener el respeto de aceptar que esa persona, nos guste o no, lo está viviendo de esa manera, así se equivoque, que no es una equivocación, es una experiencia vital. Entonces, eso me cuestionó mucho. Tuve mucho tiempo para no dormir del dolor de las jaquecas. Nunca en la vida había sufrido de jaquecas ni de vértigo. Eso era lo menos, lo de menos. Entonces tuve tiempo para no dormir y para sentir la derrota del ego, de decir, de nada sirve querer salir, solamente me guste o no me toca atravesar esto. Y lo otro es, la buena voluntad es muy valiosa, se requiere, pero hay que saberla aplicar con método, con conocimiento, con experiencia viva, no porque a mí me parece que le sería bueno, eso no es suficiente. Y si uno no tiene la experiencia, creo que es, los chinos dicen que si una persona no sabe sobre un tema, callar y no opinar significa que es un sabio. Entonces hay que a veces escuchar un poco lo que la vida te impone, aunque te duela o te moleste, te está mostrando otras formas de conocimiento. Oh, eso que estás diciendo es supremamente valioso, Martín, porque sí, ¿no? Los que nos vemos enfrentados, por ejemplo, a situaciones en donde llega la buena voluntad, no te imaginas la cantidad de gente con buena voluntad que se ha acercado a mí muchas veces con mi problema de espalda a darme la solución de por vida para todos mis problemas, ¿sí? Y yo entiendo la buena voluntad y el amor, ¿sí?
pero eso se debería combinar con otra porción que también es el respeto por la vivencia y el proceso en el que está embebida la otra persona, entendiendo que si la vida sabe más, por algo la persona está embebida en ese proceso. Y la mejor ayuda que muchas veces podemos prestar en una situación así es la sola compañía, la sola presencia, con La- respeto al sí, proceso de la otra persona. ¿Mm? sí, creo que hace menos ruido y es más efectivo una presencia amorosa, respetuosa, contenedora, porque lo que uno sí necesita es contención. Atención. Mm. Contención. Y eso es muy Júpiter en Cáncer, sentir que tengo un hogar o una red de personas solidarias, eso es más efectivo que meterme a opinar de haga, no haga, mire. Y para mí fue muy, muy claro decir cuántas veces he irrespetado a un ser humano dándole opiniones de lo que yo no sé, porque supuestamente veo un tránsito astrológico. Le puedo dar una opinión, pero tengo que respetar profundamente que esa persona es la que está viviendo y resolviendo esa tarea vital y no yo como pretendo. Si me pregunta, le puedo sugerir, pero el respeto total y absoluto por la forma en que la persona decide vivir la experiencia. ¿Qué tal que esa forma de vivir que a mí no me parece, pues es la que la persona necesita para revelar otras formas de conciencia y de crecimiento? Entonces, yo no me puedo creer que me las sé todas. Tengo que aprender a saber que no sé y a no meterme donde no puedo realmente dar. Algunas de estas indicaciones, hablando con los médicos que saben, me dijeron, menos mal no lo hiciste, habrían sido fatales. Y son indicaciones de buena voluntad, pero que no tienen, el conocimiento aquí no es la idea que a mí se me ocurre, es la experticia, la vivencia, la experiencia. Es como si yo me voy ahorita a decirle a un campesino cómo tiene que sembrar. Yo no sé. Yo tengo que escucharlo más bien a él, me diga o no me diga, es algo que la persona sabe por experiencia directa. Lo otro lo puedo escuchar, pero me tengo que dar el beneficio de la duda porque esa persona que me lo dice no lo ha experimentado directamente, no tiene experiencia en sí mismo o a través de procesos de otros en eso. Y aún así, el cuidado de respetar la decisión que el otro tome de cómo necesita o cómo quiere vivir lo que está viviendo. Es hermoso eso que acabas de decir, Martín Ochoa. O sea, no, llegaste renovado, te sentó a ver el más allá, hermano. Hermano, el tiestazo tan duro, el golpazo tan tenaz que fue brutal. Pero bueno, seguramente lo necesitaba para, todavía no sé ni para qué, hermano. Si Es no me que interesa, simplemente aparecerá. ahí está el tema, es que fíjate también, cada vez que uno se encuentra con alguien que está sufriendo o viviendo una situación compleja, dramática, triste, que es de pronto nuestro amigo, como nosotros mismos no sabemos sostener el misterio de la vida, inmediatamente tratamos de darle una respuesta a la otra persona que está sufriendo algo para que deje de sufrir porque su sufrimiento me afecta. ¿Sí? Entonces, en realidad es como si estuviera dando una solución jupiteriana, una regla, un dogma, algo para solucionarte y sacarte de ese estado dramático, ¿sí? Cuando en realidad tal vez lo que necesitamos es la simple empatía de sostener y ayudar con la contención de escuchar a la otra persona y cómo estás viviendo este proceso, qué estás haciendo, qué necesitas, ¿sí? Y cómo en lugar de dar soluciones, acompañar un tiempo, el proceso, estar allí, ¿sí? Eso puede llegar a ser más que, no sé, que todas las posibles técnicas para poder salir rápidamente de ese maltrato que te está pasando. ¿Sí? O encontrarle explicaciones que pueden ser válidas, ¿no? Ah, es que esto, porque un ancestro, porque todo eso puede ser válido, pero ¿sabe qué? Estamos viviendo el proceso, viviendo la molestia física, es mejor dejar ese vacío silencioso que emerja de ti y empieces a darte cuenta de lo que tengas que darte cuenta porque es para ti, no es para, ni siquiera es para los demás. Después se volverá en algo que es para los demás. Para mí fue un tema de cuestionarme en el sentido de decir, hay otras formas de aprender. Ay, ahora, ¿ese totazo es malo? No,
es un totazo. Como dicen en el Zen, esto es incómodo, lo que sea. Claro, doloroso sí, pero tal vez si la medicina era muy dura es porque tal vez el personaje lo necesitaba. Simplemente es. Pero pues creo que me quedo con Neruda cuando dice confieso que he vivido. Entonces es mejor eso a pretender evité vivir. ¿Y cómo vamos a evitar lo que ni siquiera sabemos qué es? A ver, eso es un absurdo. Y sí, nos damos cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, tú te accidentaste en Bogotá, que es una ciudad agresiva, difícil. En Bogotá los accidentes de tránsito o las situaciones en carretera, yo he tenido muchas personas que se han accidentado y que en lugar de ser rescatadas y salvadas son robadas, agredidas y dejadas allí. Incluso conozco personas que se han muerto. ¿M? Y tú corriste con la suerte de que un desconocido que iba detrás tuyo te atendió, te vio, te cuidó, te esperó hasta que llegara la ambulancia. O sea, yo a ese señor que te ayudó, hermano, solamente quisiera abrazarlo, darle todas las gracias de alguna manera, porque no, o sea, eso no se ve en Bogotá, ¿me entiendes? Eso se ve en otros países. Tres personas que me cuidaron, tres personas que se estuvieron ahí conmigo cuidándome y Tú que asumieron. inconsciente, inconsciente, sangrando, te hubieras podido hasta ahogar con tu misma sangre si no te voltean la cabeza, si no, tantas cosas, ¿no? Es decir, yo pienso en ese milagro de que te salvaste no solamente por el casco que llevabas, sino por las personas que estuvieron alrededor tuyo, que eran desconocidos totalmente y que fueron esos buenos samaritarios que estuvieron allí para llamar la ambulancia, esperarte. Yo creo que ahí está la clave de lo que venimos hablando. Ahí no hubo consejos, ahí hubo acción sobre lo que se necesitaba. Creo que ahí, Juan, me acabas de demostrar que es más importante si yo estoy en una situación y veo que hay que asumir algo, yo no necesito la última teoría espiritual, esotérica, ni la última meditación. Eso vendrá después. Pero en ese momento, si tú estás en una situación y la vida te pone a vivir lo que tengas que vivir, actúa, actúa. Lo que puedas hacer puede ser terriblemente valioso y no se requiere que si crees en la reencarnación o no, haces lo que te corresponde y que puedas hacer, no más. Nadie te está pidiendo hacer un esfuerzo extraordinario ni tener capacidades ultra, sino eso es lo que hay que hacer, eso es lo que corresponde vivir y simplemente si hay que coger un teléfono o llamar, es lo que hay que hacer, es lo que se puede hacer, es lo que se necesita, más que especular con ahora debes hacer esto, ahora aquello, lo otro. El primer cuestionamiento no es para los demás, es directamente para mí mismo. Es decir, en vez de estar opinando, más bien haga con lo que le corresponde en el entorno donde está. Si eso implica una opinión, hacerlo con mucho respeto, ante todo respetando el actor que está viviendo esa vida, que es única, que es irrepetible y que por alguna razón lo está viviendo de esa manera. Punto. Nos parezca o no. Entonces es un golpe al ego, como que a veces la ayuda va acompañada del ego, como que yo tengo la respuesta para otra persona cuando ni siquiera la tengo para mí. Y quiero que eso que la persona que le estoy diciendo lo haga, porque para mí es una confirmación de que yo tengo la razón. ¿De qué? Y tal vez en ese sentido lo más importante no es la cabeza, sino lo que hay que hacer, porque yo veo que hay que hacer. El corazón que se abre y dice, hay que recoger, hay que llamar, hay que acompañar y no simplemente ignorar y no pretender que no pasa. Si está pasando a tu alrededor es porque tiene que ver contigo. Y si no, no estarías ahí parado. Y tampoco se trata de que te metas en berenjenales, en problemas complejos de resolver. No, es lo que está ahí ocurriendo que te toca. Es que Martínez, son los eventos, ese es el destino, el destino soy yo soy el destino, yo soy mi destino, yo soy mis padres, yo soy el abuso que viví, yo soy el abandono, yo soy mis historias, el destino que me rodeó en un accidente, o vi el accidente, o lo que está sucediendo a mi alrededor, eso soy yo, y cómo respondo yo frente a ese destino que también es mío. ¿Sí? Es decir,
nosotros estamos acostumbrados acá en Occidente a que cada uno mira como su propia partecita y se acabó. Y no mira y está buscando siempre técnicas de defenderse de ese destino, cuando en realidad lo que necesito es amigarme con mi destino. Esta enfermedad, esta situación o este accidente o lo que sea, es mío, es mi expresión del alma, aquí y ahora. Sí, ese es el tema, no es pelear contra el destino, sino es fluir con el destino. A veces será agradable, bello, a veces será incómodo, a veces será plano, pero es lo que estás viviendo, es reconocerlo. Y en esos estados salen cosas que están muy suprimidas por el estar volcados afuera hacia actividades. Entonces empiezas a reconocer estados que llevaban mucho tiempo ahí pidiendo salir y que no los había escuchado. Dije, ahora sí los tengo que vivir, porque como no puedo hacer nada, me toca verlos de frente y me toca sentirlos y darme cuenta. Entonces la pregunta es, si tanto hacer para afuera no me evitó esto, pues lo que tengo que hacer es hacer menos o por lo menos sacarle tiempo para el ser y mirar eso que a veces uno tiene vislumbres de ciertos estados emocionales o de ciertas, pueden ser cosas bellas o no bellas, pero hay que prestarle atención. Y están es dentro, no están afuera. Y como estamos tan fugados para estar afuera, pues entonces no tenemos la conciencia de estar más conectados. Por eso Jesús decía, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, no hay que morirse, ya a veces se está muerto en vida porque se está fugado de estar en ese momento de presencia, de presente. Puede ser muy incómodo. Puede ser horrible, pero estás ahí. Y habrán otros momentos seguramente más bellos, más cómodos, más amables. También, también los va a haber, seguro. Pues solo gratitud, Juan, solo agradecimiento y pues aceptar el destino, ¿no? Yo también le agradezco a la vida tantos milagros que quedaron alrededor de todo el evento que viviste. Para mí me demostró que todavía hay humanidad, que todavía hay gratitud, que todavía hay muchas cosas, todavía hay compañerismo, hay de todo, hay amistad. Las situaciones críticas tienen una belleza, lo que es la gracia de la desgracia. La gracia que trae es que nos damos cuenta quiénes están, con quién contamos. Es como si los eventos críticos ayudaran a amistar cosas que estaban separadas. Y eso también es algo precioso, como el drama humano es el que termina haciendo que haya conexión misma. Cuando las cosas son muy perfectas, muy ideales, muy bonitas y muy de todo, hay más apartamiento, la gente está más por su lado. Cuando hay un drama, no sé, un terremoto, se cayó todo, todos los vecinos nos ayudamos entre todos, todos hacemos algo por el otro. ¿Sí? Es decir, de alguna manera las tragedias sociales, humanas, materiales, físicas, enfermedades y demás, la desgracia también traen implícita un valor, una gracia, un regalo, algo que trasciende. Ese Júpiter entrando en cáncer nos habla de que somos individuos sociales. Somos, así como somos individuos autónomos o creemos que tenemos autonomía, pues en una situación de esas no hay autonomía y necesitamos es el vínculo, los vínculos. Y el vínculo puede ser con personas con las que has construido unas relaciones de vida o puede ser con personas que ni sabes cómo se llaman, pero que estuvieron ahí para ti. Entonces, ese pedazo me parece muy clave, es poder asumir en cada instante con las personas que nos rodean, en la situación que sea, puede ser incluso en una discusión, de poder estar para el otro. Estoy aquí para ti, para solucionar o para vivir este momento, así no nos pongamos de acuerdo. Es estar ahí, estar presente, Hay situaciones que no puedes evitar, pero te obliga a estar presente, porque lo otro es fugarse de la vida, lo otro es como si estuviera evitando algo que no sé ni qué es, y por estarlo evitando me estoy evitando a mí mismo. Bueno, eso Pues fue Martín, las nuevas neuronas. las nuevas neuronas sacándole Neuronas, los nuevos dientes. los nuevos dientes, la nueva nariz, las nuevas neuronas. Juan Carlos le decía, hola, ¿cómo estás? Me llamo. Le dije, estás hablando con ex Martín y no
no responde y me puedo hacer el loco. Se me pueden olvidar las deudas, se me pueden olvidar las cosas. Me hago el loco. Sí, y también verlo como un suceso, no darle ni más trascendencia de lo que es, ni quitársela, sino un evento más en la cadena de eventos del continuo de esta experiencia humana. Sí, yo lo sigo viendo como un milagro en todo sentido. O sea, te has podido morir, hermano, y no te moriste y no te fracturaste la vértebra y muchas cosas no pasaron y todo el agradecimiento de la gente. Eso yo recibía WhatsApp por todas partes. La cadena, ya no es la cadena de oración, sino la cadena de números, la cadena de no sé qué. Yo decía, de Grabovoi, de no sé qué. Yo, uy, pero todo lo que veía yo en el fondo de todo esto es, pues, esa gratitud que tienen de tu trabajo, de tu ser, de tu presencia, de lo que has hecho por tantas personas, me incluyo. Tú has sido una persona supremamente importante en mi vida, en mis procesos de crisis, de transformaciones. Y yo creo que cuando supimos que algo te pasó, todos nos volcamos inmediatamente, instintivamente, como, ¿cómo así? ¿Qué le pasó a Martín? ¿Qué hay que hacer? ¿No? Y eso recibía yo llamadas de España, de, bueno, de varias partes del mundo preguntándome qué le pasó a Martín, ¿no? Y qué bonita Y toda esa manifestación de la gente. para mí lo que emergió, en primer lugar, fue eh, que somos humanos y como humanos tenemos bondad en el corazón. Y el preocuparnos por el otro, por qué pasó y qué puedo hacer. Y si estoy lejos y no puedo hacer, por lo menos envío a mi manera un sentimiento, una emoción, una oración, algo que ayude a solucionar. Y uno cree que eso no sirve, y claro que eso sirve. No, pues mírate, a menos de Ya, cuánto pasó, un mes, menos, no sé. menos, estamos hoy estamos aquí a 6, Mira, no estás, 25 ni siquiera estás días. inflamado, ni siquiera tienes morados. Uno le hace una cirugía en la nariz y queda así. Los médicos, el primer diagnóstico que hicieron era terrible. Eso se iba para abrir el cerebro y mirar a ver si ese primer diagnóstico con fractura de la columna, con todo eso, luego hubo otro diagnóstico donde dijeron no, realmente no tiene, sí hay unos temas complicados, pero no de la magnitud que inicialmente se pensó y como se veía externamente. Yo hasta pensé, dije, uy, puedo quedar inválido. Yo sentí que realmente me podía haber ido de no estar en este cuerpo. Varias de las personas cercanas, familiares que estuvieron ahí, que acudieron, tuvieron la misma impresión, se puede morir. Incluso uno de los riesgos, si había una cirugía que no era tan fácil, pero todo eso es el mundo de lo que uno especula. El hecho real es otro. Ahí está. El man está vivo. Está jodido. El centavo le quedan todavía muchos, muchos discursos por echar. Sí, hermano, con humildad, ¿no? Pues yo lo que veo de todo eso es simplemente hacer lo que te corresponde y la vida te pone a hacer en un momento dado. Por incómodo que sea, hay que asumir qué puedes hacer. Y si lo puedes hacer por otro, hazlo. Sí, aquí precisamente dicen qué felicidad verlo, estimado maestro Ochoa, completo y como siempre tan zen. Así Y mismo. yo agradezco mucho toda la buena vibración. Y para mí eso fue la luna llena entre la anterior lunación y esta. Porque con Lodi hicimos un programa unos días antes hablando de Saturno y lo que pasaba con Saturno. Yo con Saturno sobre el ascendente con Neptuno y con cambio de signo, y dije, pues claro, se murió una época y viene otra. Entonces dije, ay, me acordaba ya, y dice, ay, lo que hablamos con Lodi aquí lo estoy experimentando en carne propia. Entonces, bueno, es gratitud, gratitud eterna y seguir respirando y viviendo y apoyándonos entre todos, sobre todo en estos momentos donde hay tanta especulación, tanta incertidumbre, tantas amenazas externas y, ay, que no jodan tanto con tanta amenaza, no les prestemos tanta atención, perdónenme la expresión, pero que no nos jodan más ni nos dejemos joder con tanta amenazadera que darán, ay, que hagan lo que les dé la gana, que nosotros nos encargamos más bien de hacer nuestra vida aquí donde estamos con la gente que tenemos alrededor, armamos nuestra propia vida, nuestro propio espacio, nuestra propia comunidad.
en vez de estar sufriendo que hoy subieron, bajaron, que ahora le dijo, que no le dijo. Eso no es eso no nos interesa a la larga, que hagan lo que se les dé la gana, que nosotros también vamos a hacer lo que se nos da la gana de buena manera, que es disfrutar lo que tenemos no nos falta nada, es más bien disfrutar lo que ya tenemos. Si falta algo, pues ¿qué vamos a hacer? Con lo que hay podemos hacer la sopa. Como me decía una amiga, una querida amiga, que una vez me invitó a una comida y se llamaba eh, que había que ir de traje. Entonces yo la conocí a ella y dije, no, pero esta mujer no es de sacoleva ni de vestido. Y dije, ¿será que? Entonces dijo, como está invitando a varias personas, la voy a llamar y le dije, oye, tú estás diciendo que hay que ir de traje. Yo tengo que ir con un corbatín, con un sacoleva, todo eso. ¿Me dices porque no quiero desentonar? Me dijo, no, 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 no. Traje pan, traje papas, traje yucas, traje arroz y entre todos armamos la comida. Con lo que hay, hermano, con lo que hay, con lo que podemos compartir y para dar no hay que tener propiamente materia, uno puede dar una ayuda, un abrazo, un estar ahí pendiente. Eso es, Presencia, presencia. parece, eso es Mm, la abundancia de la vida. Divino, Martín. Gracias por seguir con vida, Martín. Gracias por no dejarnos. Está también, hermano, muy amable porque tú fuiste muy clave ahí. Ay, Martín. Bueno, qué gusto retomar nuestros programas, Ujú. que sean muchos más. Ujú. Que si perdió o no perdió la selección Colombia, ay, eso dejémonos de lado. No, vainas que ¿cuál sufrimiento por eso? Que, ay, que subió tal presidente, tal. Ay, mire, ¿sabe qué puedes hacer para estar aquí feliz? ¿Cómo cultivamos la felicidad? ¿Cómo hacemos actos para que generen felicidad propia para las personas que están ahí alrededor? ¿Y cómo hacemos para ir eliminando los temas que generan sufrimiento? Nos paramos en esas dos temas. Para mí, eso, si me preguntas, ¿cuál sería el propósito de volver? Creo que ese sería un propósito. He metido la pata con personas, pues vamos a buscar armonizarla, si se puede lo que se puede, lo que no se puede, pues ya quedó como quedó y lo dejamos así. Busquemos más vivir o buscaré más vivir en situaciones de armonía, de belleza dentro de lo posible y trataré de ir eliminando de mi camino lo que he generado de sufrimiento tanto en mí como otros en la medida en que me sea posible, sin ponerme una corbata al cuello que me apriete, ¿no? Mm, Bello, Martín. Ujú. Bueno, mi hermano, muchas gracias a ti y a todas las personas que nos han acompañado. Y bueno, aquí seguimos. Aquí seguimos. Nos vemos el próximo viernes, o bueno, cuando la vida se abra de nuevo, Eso, a como nos va dando. gracias, querido Juan, Gracias y muy querido por tu presencia en mi vida, le agradezco muchísimo. a ti, hermano, a ti. Yo también te agradezco que estás todavía con nosotros. Y agradecer a todas las personas que comparten, porque esto no es un tema de los dos, sino es una comunidad que a través de lo que estamos ahí surge algo, que tomen lo que les pueda ser útil y lo que no les sea útil, déjenlo a un lado, y sobre todo escuchar como más esa sabiduría innata que cada uno tiene y en la cual es rico. Y que la luna llena la pone en evidencia, porque es la luna llena de Sagitario. Sí. Mira, es que hablamos prácticamente de todos los aspectos sin necesidad de estar hablando que la cuadratura, que el trígono, que el aspecto con Venus-Plutón, que no sé, no, nada, ahí habladito. Es que con esos aspectos me quedó un tema de si el Sol Urano en conjunción opuesto a mi Mercurio, si yo no... mire, ¿sabe qué? En vez de estar pensando en eso, póngase a hacer lo que hay que hacer. Eso es más efectivo que si no, no, dejémoslo a un lado. Los médicos usarán la información para lo que puntualmente es Mm. útil en ese momento. Pues yo tengo que hacer lo mismo déjese atender y asuma el proceso. Déjese querer, Martín Ochoa, tanta gente que lo quiere querer. Ay, imagínese, yo también los quiero mucho. Todos caben en el corazón. Bueno, mi Bueno, querido hermano.